A ver, ¿qué pasaría si la peor crítica que ha recibido un negocio en su vida se convirtiera en la mismísima clave de su éxito? Suena locura, ¿verdad? Pues agárrense porque esa es la increíble historia de La Pata Gorda, un restaurante que transformó un golpe casi mortal en los cimientos de un verdadero imperio. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que una humillación pública se convierte en una estrategia de crecimiento? Bueno, pues la historia de La Pata Gorda es básicamente una clase magistral que demuestra que sí, es posible. Para entender esta historia, primero necesitamos conocer a nuestro protagonista, Josué Sánchez. Y su gran idea, les adelanto, no nació de una visión celestial ni nada por el estilo, sino de la más pura y simple observación. Tal cual, imaginen la escena. Josué, que debería estar terminando su tesis universitaria, se da cuenta de algo súper simple. 2 restaurantes de cangrejos a reventar de gente con filas larguísimas y justo enfrente un local abandonado juntando polvo. El universo no le susurró, le puso un letrero de neón gigante. Vio una oportunidad de negocio clarísima, basada en algo tan sencillo como mirar a su alrededor. Ok, ya tenía la idea, pero ahora venía lo difícil, hacerla realidad. Y los comienzos, créanme, no fueron nada glamorosos. Fueron una mezcla de necesidad, muchísima humildad y, sobre todo, ingenio puro. $13,000. Esa fue la inversión inicial en diciembre de 2010. Y no eran 13,000 que le sobraban, no, eran todos sus ahorros. Se lanzó con absolutamente todo lo que tenía para hacer realidad esa visión. A ver, la decoración del primer local era, digamos, rústica por obligación. Olvídense de lujos. Las paredes estaban sin terminar, sin aire acondicionado en pleno calor de Guayaquil. Y los muebles eran prestados. Su verdadero capital no era el dinero, era su mamá en la cocina y un equipo de 10 valientes. Pura garra, nada más. Pero la cosa no era solo vender cangrejos, sino innovar. Y aquí viene el giro. Con la creación del Chop Suey criollo, todo cambió. De repente ya no eran un lugar más de cangrejos, eran el lugar para probar algo único, algo delicioso. Esa fue la chispa que de verdad encendió el motor. Y cuando digo que encendió el motor, no exagero. El crecimiento fue una locura. Para poder con toda la gente que llegaba, terminaron sirviendo 35,000 cangrejos al mes. Una cifra impresionante que demostraba que esa fórmula de ingenio, familia e innovación estaba funcionando a la perfección. El éxito, claro, trajo la expansión, pero con ella vinieron los típicos dolores de crecimiento. Y justo cuando sentían que estaban en la cima de la ola, llegó un tsunami en forma de reseña de periódico que se convertiría en el momento más importante de su historia. Abrieron un segundo local en San Borondón, y ahí Josué se dio cuenta de su primer gran error. Pensó que replicar el éxito era tan fácil como sacar una fotocopia de la receta, pero mantener el mismo sabor y la misma calidad en lugares diferentes, resultó ser un desafío enorme. Y entonces, en 2015, llegó el golpe. Una reseña del temido crítico gastronómico Epicuro que no se guardó absolutamente nada. Fue una cachetada de realidad que lo destrozó todo. La comida, el precio, el servicio. Para muchos esto hubiera sido el fin del juego. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En lugar de esconderse o echarle la culpa al crítico, Josué Sánchez hizo algo radical. Escuchó. Y eso fue el momento exacto en que La Pata Gorda dejó de ser un negocio con suerte para convertirse en una empresa profesional con todas las letras. La transformación fue de la noche al día. Pasaron de un sabor que dependía de quién cocinara ese día a estandarizar todos sus ingredientes. De una cocina familiar y casera a traer a un chef profesional como consultor. De ir apagando incendios a capacitar a su personal para que no ocurrieran. Básicamente, la crítica no fue un insulto. Fue un manual de instrucciones gratuito. Y no se quedaron en palabras. Armaron un plan de acción concreto. Crearon la infraestructura para garantizar la calidad siempre. Invirtieron en su gente, buscaron ayuda de los mejores y revisaron cada pequeño detalle. Transformaron ese veneno en el antídoto que los hizo muchísimo más fuertes. Y esta frase se convirtió en el mantra de la empresa. La resiliencia ya no era solo una anécdota. Se convirtió en el ADN de su cultura. Entender que las caídas son parte del camino y que lo que de verdad importa es saber levantarse.
Con esta nueva fortaleza y ya con una operación súper profesionalizada, la pata gorda no solo siguió creciendo en Ecuador, sino que se preparó para dar el salto más ambicioso de todos, cruzar las fronteras. Si vemos el recorrido completo, es impresionante. Empezó con ese localito humilde en 2010, hasta llegar a abrir en Miami en 2023, y el punto de inflexión está clarísimo. 2015, el año de la crítica. Ese fue el catalizador que los preparó para el salto internacional. Y el crecimiento no se mide solo en locales, sino en personas. Pasaron de ser ese equipo original de 10 a ser una familia de 250. Esto ya no es solo un restaurante, es un motor económico que ha crecido de una forma exponencial. Y ojo, llegar a Miami con una inversión de $400,000 no era solo por el dinero. Josué lo vio como una misión. Quería que la pata gorda fuera como una embajada de la gastronomía ecuatoriana, llevando sus sabores al mundo entero. Y bueno, finalmente llegamos al nombre, La Pata Gorda. Suena evocador, ¿no? Como salido de un cuento antiguo, de una leyenda. Pero la verdad es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más poderosa. No hay ningún mito ancestral ni ninguna historia escondida. El nombre es un homenaje directo y honesto a la mejor parte del cangrejo, su pata gorda y carnosa. Un marketing brillante por lo simple que es. Al final del día, la pata gorda no necesitaba una leyenda antigua, porque, en el proceso, ellos mismos crearon una leyenda moderna, real, sobre cómo transformar la adversidad en una oportunidad de oro. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar. La historia de la pata gorda nos enseña que a veces esa retroalimentación durísima que recibimos no es un ataque, sino una guía, un mapa. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a leer ese mapa?